Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bendiciones a todos, buenas tardes. Gracias a Tello y a Martita por darme la oportunidad de compartir una palabra, un momento de reflexión en su canal de Facebook de la Iglesia Masai. Gracias a todos los miembros de Masai que van a escuchar esta palabra. Si tú nos estás viendo y no perteneces a Masai, no hay bronca, no te agüites, no pasa nada, quédate. Esta palabra no es exclusiva de, sino es para todos. Y mientras más lleguemos, mejor. Si te gusta esta reflexión, compártela en tus redes sociales. Pero sobre todo, compártela a tu corazón, a tu cerebro, a tu alma, después de haberla dicho. Es algo sencillo, es algo que va a abonar para animarnos a seguir adelante. Y bueno, muchas gracias de verdad. Así que toma tu asiento ahí en tu sala, en la cocina, en tu cuarto. Coloca bien el celular, tu laptop, acomódala en un lugar adecuado. Inclusive tu pantalla, ¿no? A veces ya también usamos las pantallas. Acomódela bien, siéntense. Vamos a reflexionar una media hora, ¿no? Esto, claro, no sería posible sin Dios, sin Jesucristo. A Él sea la gloria. Y le vamos a pedir que nos dirija, que dirija mis palabras, que dirija mis pensamientos. Y a ustedes también, que Dios te hable, ¿no? En medio de todo esto, Dios habla y habla fuerte. Y de hecho Dios siempre habla. Regla número 1, siempre que yo hablo de Dios, yo soy profesor de universidad, ya casi por 10 años, bueno, voy para 11, profesor de bachillerato, 3, 4 años. Siempre cuando hablo de cosas de Dios, lo primero que les digo es, quítate la idea de un Dios que es un viejillo, ¿verdad? Barbón, canoso, amargado, que está en su trono lejos allá y que nadie lo moleste porque se puede enojar y destruir a todos. Pensamos que es un señor que no le importa lo que yo hago, que no le importa lo que hago bien, lo que hago mal. Él solamente quiere resultados. Si yo lo hago bien, pensamos que a él no le importan las maneras en cómo lo hice bien. Olvidémonos esa idea. Dios es más joven que tú y que yo, porque Él ha sido, es y será. Inclusive cuando yo muera, Él seguirá siendo joven, ¿no? Entonces quitémonos la idea preconcebida de que Dios es eso, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes, Dios no es un viejillo amargado, es más alegre que tú y que yo. Él no se deprime, Él no se entristece por cosas banales y triviales. Claro, Él tiene sentimientos, pero Él es sumamente maduro como para entristecerse por lo que nosotros nos entristecemos. Pero, recuerda, Él es tu Padre. Él, todo lo que nos pase a nosotros le importa. Y claro que también se duele cuando nosotros nos dolemos por cosas realmente significantes. O sea, el que se te caiga el celular a la taza del baño y estés llorando tú, eso a él no lo conmueve, ¿no? Porque son cosas triviales. Lo que realmente lo conmueve a él y está junto con nosotros en nuestro dolor, en nuestra alegría, es lo realmente trascendental en la vida. Y nosotros los seres humanos hemos hecho de cosas trascendentales que no lo son. Hemos cambiado las cosas, hemos puesto cosas importantes, las que son basura. Hemos agarrado la basura, la hemos limpiado y la hemos puesto prácticamente en una vitrina, y eso no es así. Realmente las cosas que valen la pena es cuando es espiritual, cuando es emocional, cuando es mental. Ahí claramente Dios, el Padre, viene y nos socorre y dice, estoy contigo. Incluso dice, Jesucristo viene también y nos dice, ya lo he pasado. Todo lo que tú has pasado, Jesucristo ya lo pasó. Entonces, la idea preconcebida de que tenemos un Dios que no nos escucha, un Jesucristo que a lo mejor se va a aburrir con nuestras pláticas, no, quitémonos esa onda, porque inclusive eso es del diablo, ¿no? Mentalidades son baratas, banales, y vamos realmente a eso. Ese es el contexto de mi Dios, ese es el contexto de tu Dios. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque no le estás orando al Dios verdadero, ¿no? Entonces, una vez aclarado eso como introducción, pues vamos a empezar.
Tengo dos ejemplos muy sencillos, uno más viejo que el otro, pero al final de cuentas, dos ejemplos. Te voy a contar la historia de Hans Bablinger. Hans Bablinger vivió en el siglo XVI. Ya estamos hablando de ¿qué? 400 años más o menos. Y él era un chico muy buena onda. Era una persona muy chévere, como decimos. Él vivía en Ulm, Alemania. ¿Ok? Ulm, Alemania. Y bueno, acuérdate, la vida de pueblo de antes es muy parecida a la vida de pueblo de los pueblitos mexicanos tradicionales, folclóricos que tenemos, ¿no? Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe de quién es hijo, ahí va el hijo de fulano de tal, todo el mundo nos conocemos, una gran comunidad. Y Hans Bablinger tenía un oficio muy noble. Él hacía prótesis para las personas que, bueno, antes no había tanta ciencia, entonces la persona que le caía, imaginemos, alguna infección en los huesos del antebrazo, ¿verdad? Pues antes no había ingeniería biomecánica, perdón, ingeniería biotecnológica, no había ingeniería bioquímica, como para salvar, entonces generalmente eran las amputaciones, ¿no? No había medicina, entonces eran amputaciones, se hacían amputaciones. Entonces Bablinger se encargaba en una labor muy noble y muy loable. Bablinger se encargaba de hacer amputaciones, perdón, hacer extensiones, extremidades para las amputaciones de las personas. Se le conocen como prótesis, ¿no? Y entonces las hacía de los materiales de aquel tiempo, no sé si ya existía el yeso. La onda es que él trataba de darle una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos de Ulm, a todos los pueblerinos de Ulm. Pero, como todo joven, él tenía un gran sueño. Él tenía un sueño impresionante. Él quería desafiar la gravedad. Él quería ganarle a la gravedad. Él quería volar. Él tenía un sueño. Su meta era romper totalmente la atadura de la gravedad. Simplemente quería volar. Para eso se pasaba todas las noches diseñando y creando alas como las de los pájaros para poder volar. Aparte, en las mañanas ayudaba, mañana, tarde, ayudaba a las personas. En las noches se ponía, o en sus ratos libres, a seguir diseñando las alas y a seguir confeccionándolas y a producirlas. Una vez le dijo a sus amigos, ya las tengo, y les digo, vamos a probarlas, ¿no? Entonces agarraron un acantilado, las faldas de los Alpes bávaros, en donde pues, está planito, la corriente del viento va tranquila, se reúnen sus compitas, no sabemos cuántos fueron, pero voló. Increíblemente Hans Bablinger voló. Se montó sus alas y voló. Estaban contentos, no cabían de contentos sus amigos. Imagínate, él había cumplido un objetivo, había volado. Sus amigos obviamente ven el éxito de Hans y obviamente también se alegran igual que él. Y ¿sabes qué? Yo pienso que también Dios se alegró y se regocijó demasiado, ¿no? ¿Por qué sé que se regocijó Dios? Porque Dios siempre le gusta cuando nos atrevemos a soñar. Él es el que hace lo imposible posible. Así que si hay alguna característica de Dios mismo, de Dios Padre, es que hace lo posible realidad cuando hace un segundo era imposible. Y sana cáncer, sana sida, cumple con el ciclo de la naturaleza, porque eso es un milagro. La naturaleza que cumpla su ciclo es un milagro, ¿no? Entonces, Dios le gusta que la gente sueñe, porque Él es el Dios de lo imposible. Él todo lo imposible lo transforma en posible. Él le gusta, se regocija cuando uno de sus hijos cumple una meta, cuando llega a una meta, porque todo eso implica sacrificio, ¿no? Entonces todos estaban contentos, alegres y felices. Obviamente Dios Padre, el que te dije hace 5 minutos, ese Dios cercano a nosotros, también estaba bien alegre con Hans. Entonces, obviamente en un pueblo pues se empieza a distribuir
la noticia, ¿verdad? A manera de periodicazo, de que el muchacho Hans, el que hace las prótesis, inventó unas alas y voló. Bueno, una vez iba a ir el rey. Semanas después iba a ir el rey de Alemania a visitar el pueblo de Ulm. Y fue una perfecta oportunidad Hans para hacerle como un tipo de espectáculo al rey y decir: mira, rey, cuando vengas a visitarnos tenemos un muchacho que puede volar, que ha creado un invento para que veas que sale algo bueno de Ulm. Él ha inventado unas alas para volar. Obviamente platicaron con Hans, Hans acepta y bueno, se dejó venir el sábado. Obviamente, como era todo el gentío, toda la ciudad iba a estar ahí, todo el pueblo iba a estar ahí viendo a Hans, aparte de su alteza el rey. Hans escogió otro lado porque cuando fue a volar en los Alpes bávaros, bueno, pues, no cabían todos. Entonces escogió los acantilados que estaban cerca del río Danubio. Él se avienta y dice: pues voy a volver a volar como antes, ¿no? Pero lamentablemente Hans lo atrapó una de esas corrientes que se forman en acantilados, que es una especie de remolino. Lo agarra, lo atrapa y Hans cuando se avienta, el remolino lo atrapa, lo absorbe y prácticamente cayó como una piedra en el río Danubio. La gente quedó pasmada. Imagínate tú allí, pues no, que podía volar, ¿no? Y esos amigos se agüitaron porque ellos ya lo habían visto volar. Hans se agüitó. El rey no sabemos cómo ha de haber reaccionado, si se rió, si se entristeció o si dijo: ya sabía que nadie puede volar, ¿no? Ya sabía que los hombres no vuelan. Yo creo que fue un espectáculo para que quedara bien conmigo. No lo sabemos, lo que nos importa es Hans. Y Hans se agüitó demasiado. Adivina el sermón de la iglesia el día siguiente. Sí, puedes poner el título, yo le pongo el título de: el hombre no estaba destinado a volar. ¿Ok? Fue una prédica en la cual se expuso que el ser humano no está destinado a volar. Hans lo escucha, en vez de sentir ánimo por parte de su gente, por parte del pastor de esa iglesia, Hans se da la vuelta, se va a su casa y Hans jamás, nunca lo intentó. Fue vencido por la gravedad Hans, fue vencido por las críticas, Hans fue vencido por el desánimo. Hans pudo haber quedado en la historia como uno de los primeros, o el primero más bien, en crear unas alas para volar. Esa gloria se la llevaron unos hermanos después, siglos después. Y todos en Ulm pues dijeron: el hombre no está destinado a volar, ¿no? Esa es una historia triste, termina mal. Hans murió y murió atrapado por la gravedad. Murió encajonado en la gravedad. Siendo un buen hombre, siguió ayudando, siguió haciendo prótesis, pero jamás en la vida la historia nos cuenta que nunca volvió a soñar, nunca volvió a crear un objetivo, nunca volvió a crear una meta. ¿Ok? Esa es la primera gran historia. Es triste, es muy triste, pero a lo mejor tú te sientes identificado con él, ¿no? Las críticas, la sociedad, como siempre sucede, los más allegados son los que desaniman al alma. Y recuerda que el desánimo es algo que nos pasa, y nos pasa seguido. Jesús muchísimas veces nos dijo ánimo en la Biblia. Jesús muchísimas veces, es cuestión de que leas los evangelios, seguido era una de sus frases favoritas, decir ánimo, ¿no? Ni modo, regresaremos a la historia de Hans para contar una pequeña anécdota después de que te cuente esta otra historia. Esta otra historia está en la Biblia, está documentada en la Biblia, Juan 21 del 1 al 13. Ahí puedes escuchar
la Biblia, y acuérdate que el celular es para escucharlo también. Si no, también lo puedes leer. Si no, también hay aplicaciones con ilustraciones de la Biblia. Así que lo puedes ver, lo puedes leer, lo puedes escuchar. Por favor, Juan 21 del 1 al 13. Es una historia muy interesante. Esta persona, llamada Pedro, estuvo 3 años y medio con el jefe de jefes, con el rey de reyes, con el chido. Esta persona estuvo 3 años y medio, cerca de cuántos, 1500 días aproximadamente, estuvo con el mero mero, con Jesucristo. Pedro vio ciegos recobrar la vista, gente con un pie más largo que el otro enderezarse, manos tullidas, brazos tullidos volver a estirarse. Sus ojos vieron cómo resucitaban muertos. Él escuchaba las palabras poderosas del mejor maestro que ha existido, llamado Jesucristo. Él era un chalán, un discípulo del mero mero. Más arriba de Jesús no había nada. Imagínate la oportunidad que se nos hubiera presentado a nosotros. No sé si te has preguntado siempre en alguna vez en tu vida y haber dicho, oye, ¿y si yo hubiera sido discípulo? Qué gran privilegio haber sido un discípulo de Jesús. De primera mano, imagínate Pedro, o sea, a medio metro un muerto tirado ahí, yo creo que hasta en putrefacción varios, y ver cómo se comenzaba la carne, poco a poco, los tejidos de la carne, poco a poco a volver a tomar forma, ver cómo se levantaba, repito, las palabras poderosas de Jesucristo, tan poderosas que levantaba muertos, rompía corazones, desgarraba el alma, restauraba vidas. Wow, era impresionante, ¿no? No había celulares, pero imagínate, yo creo que nosotros si nos lleváramos el celular, al menos yo, cada milagro yo lo grabaría, ¿no? Discúlpeme, pero yo cada milagro lo grabaría para volverlo a ver seguido. Tomarse fotos diario con Jesús, dormir ahí en el monte, orar con Jesús, oraban juntos. Eso era para que hubiera transformado su fe. Eso era para que hubiera sido tu fe inmutable, no se pudiera mover tu fe de ser un discípulo de Jesús. Piénsalo, medítalo. ¿Qué hubiera pasado contigo si hubieras sido un discípulo de Jesús? ¿A poco no hubiera estado bien padre? Yo, la verdad, me hubiera divertido como niño. Yo, la verdad, hubiera disfrutado los 3 años y medio con Jesús. Porque además Jesús se los mandó decir, ¿no? Que iba a estar poco tiempo con ellos. Las charlas de Jesús, los chistes con Jesús, los ratos amenos con Jesús. Vuelvo a repetir, Jesús no era un aburrido. Olvídate de la cabeza ese Jesús que nos han presentado en muchas películas últimamente, ¿no? A mí me encanta el Jesús de este italiano, un director italiano que se me fue el nombre, porque fue el primer Jesús que se rió, ¿no? Un Jesús que se reía de, pero ¿cómo? Sacrilegio. Jesús contaba chistes, Jesús hacía bromas, era llevadero. Bueno, los niños se arrimaban a él. Un morrillo que ve a una persona sangrona, prepotente, ellos lo sienten, el feeling de los niños, su inocencia, siente, huele, aquellas personas que son buenísima onda, ¿no? Entonces Jesús, Pedro disfrutó de sus chistes, de sus regaños, de sus bromas, de las oraciones, de los milagros, de las profecías, cómo se cumplían, de los estudios personalizados que Cristo les hacía. Porque una cosa era que mi líder hablara a la multitud y otra cosa es que mi líder hablara conmigo. Yo me imagino esas charlas tan íntimas que ni siquiera están en la Biblia. Todo lo que les ha de haber enseñado Jesús cuando estaban solos, ¿no? Algunas veces se podía, algunas veces no. Pero bueno, ¿qué le pasó a Pedro? Con todo esto que vio, con todo esto que escuchaba de Jesús, ¿qué te pasó, Pedro? Pedro pasa por una serie
viene como degradándose su ánimo al grado de que lo niega 3 veces. Como era una profecía de Cristo, que lo iba a negar 3 veces, cuando él lo cumple, él amargamente siente que defraudó a Jesucristo. Pero él no tomó el camino que tomó Judas, no. Él tomó otro camino. Él vio a Jesús muy probablemente quizá de lejos crucificado, pero cuando muere Jesús parece que murieron todas sus esperanzas. Parece que ese ánimo, ese fuego que estaba dentro, era puro fuego emocional, era puro fuego pasajero. Era como que se había acabado el trabajo, el mejor trabajo que he tenido en mi vida, se terminó. El líder al cual me sentía muy apegado a él ha muerto. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, según Juan 21 del 1 al 13, Pedro junto con otras personas, incluso otros 2 o 3 discípulos, van a desempolvar su barca, sus redes, que estuvieron guardadas 3 años y medio mientras estaban al servicio del Rey de Reyes, ¿no? Del gran maestro. Fueron a desempolvar, agüitados, desanimados. Fueron a desempolvar su barca, sus viejas ropas de pescador, sus redes. Comenzaron a contar anécdotas antes de Jesús, ¿no? De cómo pescaban. Yo me imagino qué amargamente, qué tristeza, qué vacío, boca del estómago. Cuando por primera vez, después de 3 años y medio, nos subimos a pescar. Lo que hacíamos antes de Jesús. Estuvimos en el top, eran populares, eran polémicos. Pero ellos, inclusive Pedro llegó a orar por varias gentes, él llegó a sacar demonios. Y de repente otra vez, vámonos para abajo, ¿no? En donde estábamos. Se acabó el sueño, hay que despertar a la realidad. Y la realidad de Pedro fue que había que ir a pescar. ¿Se va a pescar? Yo no sé, yo creo que lloró. Yo hubiera llorado. Y yo te digo, ese vacío que se genera en la boca del estómago, a mí me hubiera dado. Yo creo que hubiera resoplado varias veces, ¿no? Estar otra vez como remendando la red para volverle a echar después de 3 años y medio, haber estado toda desgarrada. Yo pienso en cada remendada, en cada hilachada, pues una lágrima, ¿no? Pero bueno, Pedro, desanimado, retorna a lo de antes. Pero en vez de estar fortalecida su fe, su actitud me dice que fue todo lo contrario. Aparte de que traicionó a su maestro. Bueno, la vida continúa, Pedro. De algo tienes que comer. De algo hay que vivir, Pedro. Agarra tu barca, agarra tus redes y vete a hacer lo que mejor sabes hacer. A pescar. Olvídate de Dios, olvídate de Jesucristo. Vámonos a lo que éramos. Vámonos. Retornamos a lo viejo. Entonces, un día en la noche, no pescaron nada. No pescaron absolutamente nada. Estaba amaneciendo, según Juan 21 del 1 al 13. Cuando de repente alguien ahí en la orilla les grita: ¡Ey! Arrojen la red por tu lado derecho. De lejos no sé si se alcanzaría a escuchar la voz familiar. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, pues porque no pescamos nada. Pues a lo mejor este loco que está ahí en la playa tiene razón, ¿no? Aventaron la red y sacaron peces que de milagro no se rompió la red de tantos peces que, ¿no? Trepan, lo echan a la red
Y en un día cualquiera, en uno de los peores días, se aparece una voz. En uno de los peores días de Pedro, cuando parece que no va a suceder nada, están a punto de volver a embarcar, de llegar a la playa y desembarcar para irse a su casa a dormir. Estaban a segundos de hacerlo. Parecía que no iba a pasar nada. Y de repente escuchan una voz que dice: echa la red al lado derecho. Y una voz bastante conocida para algunos de ellos. Muchos captaron rápido quién era. Pedro quizá no lo captó tan rápido, no sabemos. Pero era Jesús, el resucitado. Era Jesús mismo, el que había llegado otra vez en la hora más oscura del desánimo, en la hora más difícil, en un día que no pasa nada, en un día común y corriente. Me encanta Dios, porque en los días que no sucede nada es cuando se demuestra todo su poder. En los días que tú menos esperes es cuando se aparece. Por eso me encanta Dios, porque es así, es juguetón. Él tiene todo bajo control. Él juega con nosotros, Él nos da sus cosas a su tiempo y a su momento. Y entonces, cuando piensas tú que no va a pasar nada en ese día, es más, hasta se te ha olvidado que pueda pasar algo, ahí aparece. Ahí aparece. Aparece en remolinos, aparece como voz de trueno, aparece como un viento apacible, aparece como una intensidad de luz enorme. Y le apareció a Pedro. Lo que menos imaginó Pedro era volver a escuchar la voz de Cristo. Eso cambia otra vez los planes. Escuchar la voz de Dios cambia otra vez los planes. Pedro se entera que es Jesús, le da mucho gusto, se abrazan, lloran, ahora llora de alegría, los demás lloran de alegría. Y le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: te quiero. Pero como diría aquel poeta mexicano, ¿verdad? Ese salmista mexicano, José José, el amar y el querer no es igual, ¿verdad? Le volvió a decir por segunda vez Jesús: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, te quiero, pero el amar y el querer no es igual. Por tercera vez le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se agüita, porque fueron 3 veces como él lo había negado, pero se agüita porque Jesús sabe perfectamente que Pedro no lo ama. Pedro lo quiere, lo estima, pero Pedro no lo ama. Entonces Pedro, agüitado, voltea esos ojos penetrantes de Jesús y le dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Para qué te respondo? Tú sabes que nada más te quiero. Aún así, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. A ti te voy a encargar una misión bien especial. Aunque no me ames, te voy a encargar una misión bien especial. ¿Qué faltaba en la vida de Pedro? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo todavía no le caía. Todavía no llegaba a la tierra. Faltaban cerca de 40 días para llegar. No, perdón, un poquito más de 50 días para llegar. Estaba a punto de llegar ese gran poder que transformó a Pedro. Mientras tanto, Jesús tuvo tanta confianza en Pedro, aún a pesar de su desánimo, que le dijo: ya sé que nada más me quieres y que no me amas. Sé que no pudiste dar la vida por mí. Sé perfectamente, Pedro, que fallas. Sé, Pedro, que en lugar de estar orando y esperando la promesa de que yo iba a resucitar, viniste otra vez a trabajar desanimado, cansado, agüitado. Lo sé. Pero aún así, te voy a encomendar a ti que apacientes mis ovejas. Pero, Señor, solo te quiero. Tranquilo. Va a venir sobre ti el poder del Espíritu Santo cuando menos te lo esperes. Así es Cristo. Nosotros tenemos un gran poder, que es el Espíritu Santo, que a veces se deja de lado. Recuerda, Jesús no resucitó. Y no medites el video. Jesús no resucitó por sí mismo. Lo resucitó el poder del Espíritu Santo. Ese poder fue el que resucitó a Jesucristo. Ese poder
está ahorita en la tierra. Y ese poder, lamentablemente, no hacemos uso de él en comunión y en intimidad con él. Hay un poder que nos puede sacar del desánimo y es el poder del Espíritu Santo. Volvamos a lo viejo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no pasa de moda. La misericordia de Dios no pasa de moda. Las benevolencias de Cristo no pasan de moda. No empezamos a etiquetar. Ese mismo Espíritu Santo, ese poder que resucitó a Jesucristo, es el poder que tú y yo tenemos ahorita. Apliquémoslos primero a nuestra vida para luego impactar a los demás. Pedro, 100 días después, andaba con su sombra sanando paralíticos. Pedro, 200 días después, andaba creando iglesias de 3,000, de 4,000 miembros en un día. Ese Pedro que le tenía tanto al compromiso con Dios, ese Pedro que se desanimaba, que ponía su carácter fuerte, pero en realidad Pedro era así, de autoestima, ese mismo Pedro murió orgullosamente, crucificado hacia abajo, porque pidió su última voluntad, que no fuera crucificado como Jesucristo. Era demasiado para él. Pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Ese Pedro del desánimo terminó con un final feliz, porque el poder del Espíritu Santo lo transformó. Yo no soy metafísico, yo no soy psicólogo, psiquiatra. Yo nunca te voy a dar un consejo metafísico. El desánimo lo puede romper el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: y todo lo que pidiereis en oración, todo lo que me pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. Todo lo que pidas en mi nombre, creyendo, lo vas a recibir. No reduzcas esta declaración a la categoría de coche nuevo, de un nuevo trabajo, de unos mejores zapatos, un mejor salario. No limites, por favor, esta promesa. No limites a esas banalidades, a esas pequeñeces la promesa de que todo lo que pidas en su nombre, en oración, creyendo, lo vas a recibir. El fruto que Dios asegura es mucho mayor que cualquier riqueza terrenal. Sus sueños son muchos mayores que los tuyos, mucho mayor los planes de Él que los que tú tienes. Sus sueños son mucho mayores que tus ascensos, que tus casas, que tus coches, que tu desánimo. Tu desánimo es polvo, se va en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Decláralo en tu vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puedan ayudarte al desánimo. Pedro salió 100 días después, siendo una fiera, cuando antes era un gatito. Ahora sí, estoy seguro que 100 días después de lo de la barca, haber dicho Pedro: si otra vez Jesús me pregunta si lo amo, le voy a decir yo así: sí te amo. Pero no de boca, sino fue de hechos. ¿Recuerdas a Hans Bablinger? Bueno, nuestro primer ejemplo. Hans murió. Una historia triste. Pedro murió, pero una historia feliz, contenta, de fuerza, de empuje, pero por el toque del Espíritu Santo. Ulm, de Alemania, ahorita es una zona turística. Su gran catedral, donde se aventaron aquel sermón de que el hombre no está destinado a volar, es solamente una construcción muy bonita, muy preciosa, creo que hasta tiene incrustaciones de oro, y solo es visitado por turistas. No hay nadie que viva en Ulm. Y adivina cómo visitan los turistas a Ulm. Exactamente en avión. Solamente volando se llega a Ulm. Qué ironía de la vida, ¿no? Pueblo de Hans, se llega volando.
Dios quiere que tú vueles. Quiere que vueles libre de las culpas del ayer. Quiere que vueles libre de los temores de hoy que tanto azotan. Él quiere que tú vuelas libre sobre la tumba del mañana. Quiere que vueles sobre el pecado, sobre el miedo, sobre la muerte. Estas son las verdaderas montañas que Cristo movió. A Él no le interesaba mover montañas terrenales, a Él le interesaba mover este tipo de montañas de pecado y pecado en nuestra vida. Esas son las oraciones que Él va a contestar cuando le pides creyendo que lo vas a recibir. Él es el fruto, Él es el que tú anhelas. Él desea liberarte para que tú puedas volar y para que tú puedas volar a casa. Recuerda que el desánimo de nuestra vida es porque pensamos que este es nuestro hogar y el mundo no es tu hogar. Todavía no estamos en casa. Seguimos caminando, seguimos peregrinando y hay que hacerlo con estilo. Necesitamos ser impacto, necesitamos ser ejemplo. Cuando venga el desánimo, pide al Espíritu Santo que venga y haga polvo esos pensamientos, esas sensaciones, sentimientos de desánimo. Jesús nos manda a decir, anímate. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo único que te puedo decir es que tú me lo vas a contestar. Tú no sabes a quién, en la desesperación tuya, a quién acudes. Tú no sabes a quién acudir. Has llorado en las noches. Has llorado en las tardes. Cuando estás solo, no quieres estar solo. Haces todo lo posible por no estar solo. Quieres llenar, tienes un vacío y quieres llenarlo con alcohol, con sexo, con dinero, con droga. Te tengo una muy mala noticia. Te vas a gastar todo tu dinero en eso y va a seguir el vacío. Porque el ser humano, por naturaleza, hay un vacío que le pertenece a la divinidad. Y ese está ocupado por Dios o está ocupado por otras cosas que no aprovecha. Jesucristo está a la puerta y te llama. Él es todo un caballero. Te va a estar tocando tu vida. Con esta palabra está tocando tu corazón y te está diciendo que eres la única solución a esa soledad que tú tienes. Jesús no te promete soluciones financieras. Eso para Él es nada. Él va sobre tu corazón. Él va sobre tu vida eterna porque Él tiene una morada para ti, tiene una casa para ti en nuestro verdadero hogar. Trata de abrir la puerta a Cristo. Cuando estés en tu casa, cuando estés solo, simplemente dile, yo no te conozco. Yo no sé quién seas. Me han dicho tantas cosas de ti. Fulano me dice tal cosa, me dice tal cosa. Pero yo te necesito para que me llenes ese vacío. Solo necesito a Jesús. Solo quiero a Jesús. Platica con Él en la noche, platica con Él en la mañana. No lo dejes para mañana. Platica con Él en intimidad. Él te escucha, Él está a un lado. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que viene a tu futuro. Él ya vio el final tuyo. Y Él está tan preocupado porque Él puede ver ahorita el final que te espera. A lo mejor te falta un año de vida, a lo mejor te faltan 20. Él está viendo el final y Él está preocupado que tus decisiones no están siendo redireccionadas al plan original de Él, que es estar en su casa, estar en el cielo. Esto es materia, esto se va, pero el alma es eterna. ¿Ya has pensado qué onda con tu alma? Déjala en las manos de Dios. El que abre es porque, el que toca insistentemente se le va a abrir. El que pide ayuda se le brindará. Así que muchas gracias por estos 40 minutos. Discúlpenme, me pasé un poquito, pero creo que es de reflexión. Volvamos al Espíritu Santo, volvamos a ese poder que resucitó a Jesucristo. Pide medida buena, abundante, porque todo lo que es para abonar al Espíritu
En ese instante Dios escucha y en su momento te lo va a dar. No pidas cosas materiales, pide lo que realmente edifica y todo lo demás se te va a añadir. Bueno, pues eso ha sido todo, mi aportación, mi pequeño granito de arena a seguir en la fe, a seguir adelante. Aquí está. Gracias a Masai, a la iglesia por darme la oportunidad. Gracias a Tello. Ánimo, ánimo de verdad. Vamos en el camino, somos extranjeros. Es duro y es difícil, pero hay que seguir adelante. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Dios me los prospere siempre en cuestiones espirituales. Recuerden seguir a Jesús por todos los días de tu vida, por lo difícil que sea, aún sea súper complicado. Busca primero a Dios y todo lo demás te va a venir por añadidura. Cuídense, pásensela bien, Dios me los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo.